El salón de entrenamiento zumbó de tranquilidad anticipación. Filas de cadetes escaladas, emplumado, plateado y encubierto. Las pieles brillantes esperaban mientras el instructor se dirigió al centro. Hoy, dijo, la voz lo suficientemente aguda como para corte de acero. Probarás tu valía a construir un arma. Usa solo lo que hay en esta habitación. Los extraterrestres intercambiaron confianza miradas, flexión de garras, ojos parpadeantes. Los alumnos se ajustan a cada cambio de luz. Para ellos, fue un desafío simple. Un ejercicio para dar forma a la energía, doblar aleaciones, convocando simbiotes. Una onda de la risa se extendió hacia la fila de atrás. Alguien susurró lo suficientemente fuerte como para llevar. ¿Qué puede hacer un humano? Agitar una cuchara a nosotros. Jason McCree se sentó 3 asientos atrás del orador, los codos sobre las rodillas, manos tranquilas, cabezas ligeramente inclinadas. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Él, el instructor, no sonrió. ¿El solo gestado para que comiencen? La habitación estalló con movimiento. Un cadete de Silvix siseó y extendió sus garras sobre el piso, dibujando arcos brillantes en el aire como su especie electroquinético natural habilidad, el plasma condensado en una cuchillaque brillo de belleza letal. Ellos bordes crepitados, ocasionalmente estallando con flashes azules silenciosos que bailaron a través de las paredes. A su izquierda, un talinel cadete se agachó bajo, susurrando a un semilla del tamaño de un puño, recuperó de su kit personal. En cuestión de segundos, floreció en un bioformado enrollado. Su tallo retorcidó y expandiéndose hasta que se endureció en un aguijón verde oscuro, pulsando con sacos de toxina reactivos. Su brazo pulsado como la criatura se aferró a la tolrina extremidad, hundimiento biológicamente. Otro cadete, un masivo cuadrático del cariregión, separó el instructor banco con cuidadosa reverencia, usando sus extremidades traseras para dar forma a la aleación reforzada en un martillo ancho. Vibratorio nodos activados a lo largo de los lados, causando un timón bajo que se podía sentir a través del piso. La habitación brillaba con peligro, energía retorcida en adorno curvas. Stinger siseó con bioquímico precisión, cuchillas siseadas como susurros de los antiguos dioses de guerra. Cada cadete agregó algo ceremonia, tradición, memoria. Sus armas eran más que herramientas. Ellos eran identidades. Jason todavía no lo había hecho emocionado. Sus brazos permanecieron de rodillas, un solo dedo golpeando ligeramente contra la costura de su uniforme. Sus ojos rastreó cada cadete, pero no dio reacción. Fue solo cuando el último alien había dado un paso atrás, el arma mantenía en alto tarareando a su lado que él estaba de pie. Varios se volvieron para mirar. Uno se rió entre dientes. Otro murmuró algo en su dialecto que se tradujo libremente a «se está rindiendo». Jason caminó hacia el frente con las manos vacías. Hizo una pausa antes de un silla. Madera simple hecha por regulación compuesto con barras de soporte de acero. Él agachado a su lado. Algunos de los extraterrestres perdido interés. Sus armas brillantes y tarareando necesitaba un fino y admiración, pero unos pocos aún observados curioso ahora. Jason agarró la pierna delantera de la silla, luego tiró. El seco crack resonó en la sala de entrenamiento como un disparo. Varios cadetes se estremecieron. Uno dejó caer una herramienta. El martillo del Kumarimid vibración pausada. Jason sostuvo el pierna rota en una mano, el extremo irregular señalando lejos de él. Se sentó con las piernas cruzadas y bajó la punta al baldosas de piso. Comenzó a raspar mucho, tirones suaves. El sonido era desagradable madera que se clasifica contra la superficie cerámica, de ida y vuelta, tranquila y deliberada, no apresurado, no llamativo. El instructor se volvió hacia él, en silencio, ojos estrecho. «¿Qué está haciendo?», susurrado uno de los silites. «Afilado», respondió el Telling. Como un depredador, como un depredador. Jason no se detuvo hasta que el borde irregular fue más delgado, más limpio, aún crudo, pero perfeccionado. La propina no pasaría un ejército inspección, pero pasaría por carne. Se puso de pie, pierna de silla, postura suelto, arma mantenida baja. Él no miró orgulloso o desafiante, solo listo. Sin palabra, se volvió y se enfrentó al reforzado entrenamiento de muñeco colocado en la parte posterior de la habitación. Estaba hecho de plástico endurecido a aleación de acero resistente al plasma, biografía ácidos e impacto.
El martillo del Kumari había dejado un desastre antes, no más de eso. Jason ajustó su agarre, pies ancho de hombro separado. Luego lanzó Ellanza. Giró una vez en el aire, 2 veces, luego golpeó. Un ruido sordo que resonó, las astillas llovieron. La pierna rota enterrado casi 1/4 de metro profundamente en el cofre de Dumi. Gimió contra el impacto, el marco de metal dentro del estreno bajo la fuerza. No uno se rió ahora. El sonido se había detenido, la mayoría de ellos a mitad de la cámara. Algunos estaban todavía sosteniendo sus armas. Otros tenían inconscientemente bajo el suyo. Todos los ojos estuvieron en la lanza astillada vibratoria ligeramente donde se había incrustado. El instructor caminó hacia adelante. No lo hizo diga cualquier cosa al principio. Acabo de examinar el ficticio. Entonces Jason, luego la lanza. Él aprovechó algo en su plataforma de datos. Nota, dijo en voz alta. Los humanos no necesitan tecnología. Cualquier cosa puede convertirse en un arma. El silencio devolvió más esto tiempo. Del tipo que presionó contra tu piel e hizo que el aire sabía diferente. Uno de los cadetes de Silvix, el mismo que había formado la cuchilla de plasma, caminó rígido al muñeco. Se agarró a llanza sobresaliente con ambas manos y tirado. Nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Un tercer intento usando su par inferior de brazos para apalancamiento. Todavía nada. Jason finalmente habló. Voz baja. Ángulos mal. Se astilló en la entrada. El Silvix congelarse. Luego dio un paso atrás. El instructor se volvió hacia Jason. ¿Cómo llamas a eso? Jason se encogió de hombros. Una lanza. De vuelta a casa. Niños, hazlos cuando estén aburridos. Nadie se atrevió a hablar. Las bioweapons pulsaron un pequeño atenuador. Las palas de plasma vacilado. El martillo se colocó suavemente en el piso y la lanza de la silla se quedaron atrapado en el pecho del tonto por el resto del día. Más tarde esa noche, bueno, después del toque de queda, un dron de seguridad flota cerca de la sala del dormitorio C. 2 capturados metraje silencioso. Jason McCree se sentó en su cama descalzo, tarareando suavemente. En sus manos el poste de su litera. Él era tallándolo lentamente, cuidadosamente, afilado es, contra una taza de acero aplanada. Cuando probó el borde con su pulgar y asintió con la aprobación, el dron flotó más cerca, grabando todo. Ellas imágenes serían revisadas más tarde, pero Ellanza, que permanecería en el muñeco, intacto hasta el final del semestre, la lanza de la silla se convirtió en un problema. En primero, fue solo una curiosidad, un truco inesperado de un mundo software species, un espectáculo, sin duda, pero inofensivo en el gran alcance de las cosas. Entonces el instructor dejó de quitarlo. Pasaron 3 días. 4. El muñeco permaneció en el centro de la habitación, todavía encorvado ligeramente de la fuerza de impacto, el eje de madera sobresaliendo como una acusación. Cada vez que luces de la sala de entrenamiento encendidas en el mañana, las astillas brillaban débilmente, atrapando en el artificial luz del sol. Nadie se había ofrecido como voluntario para probar sacándolo de nuevo. No después del Silvix Cadet casi había dislocado una articulación intento. Al final de la semana, los cadetes tardaron más en ingresar al pasillo. Algunos evitaban los ojos, otros observarones demasiado tiempo, olvidando por qué habían venido en primer lugar. En el 7º día, el Team Yakai se paró fuera del pasillo para varios minutos antes de intervenir. Bowiapon, ahora latente y enrollado su muñeca, pulsado débilmente como si sintiera su vacilación. Jason ya estaba dentro, sentado cerca de la parte posterior, cuaderno en la mano. No estaba garabateando, solo pensamiento. Sus ojos se movieron una vez en Yakai y luego regresó a la página. Él no era solo el arma que permanecía ya no. Era lo que significaba. Mayoría los cadetes vinieron de especies donde las armase obtuvieron a través del ritual o se desarrollaron con implantes neurales de alto nivel. La idea que alguien podría hacer uno por romper una silla era profundamente incómodo. Peor, Jason no lo realizó como una jactancia o desafío. Lo había hecho como alguien cepillando polvo fuera de su manga. Entonces, cuando el instructor anunció la siguiente tarea, un equipo ejercicio, hubo tensión. Vas a forma tríadas, dijo. Especies mixtas. Fondos mixtos, y en un verdadero escenario, no elegirías tus compañeros de escuadrón. Jason se agrupó con Yakai, un cadete de Kumari llamado Teren. Ni parecía emocionado. La tarea.
violación y borrar una cámara de simulación como un hostil equipo de amenaza. Fueron entregados muñecos armas esta vez. Plástico blando stand-in para sus cargas habituales. Jason era un batón de entrenamiento. No lo hizo molestarlo. Las cámaras en el interior eran un laberinto de paredes sintéticas, tenue luz, corredores de eco. El objetivo era simple: llegar al centro y recuperar el beacon de rehenes. Pero el instructor, siempre aficionado a la imprevisibilidad, había programado en paredes cambiantes, trampas de ruido y 2 otros equipos de cadetes compiten por el mismo meta. «Sigue cerca», dijo Jason mientras entró. Revisó las esquinas instintivamente. Baton low. No espere que te digan qué ver. Mira todo. Los gruñidos, pero siguieron. Yakai se movió fuera de una pequeña bit sensor de su muñeca, dejando que pruebe el aire. Jason se movió más rápido de lo que esperaban, menos fluido, más decidida, sin energía desperdiciada. Él estaba a la mitad de la cámara cuando se toparon con otro equipo, uno de los insectoides a escala con doble rueda aturdidos y un Elcari emplumado que logró escalar la pared interior. Ella pelea no era real, sin lesiones, solo etiquetados golpes y sanciones de marcador. Deren se balanceó demasiado, fue flanqueado y estaba fuera en menos de 10 segundos. Yakai sostuvo mejor. Su simbionte escupe pulsos de marcadores de pintura que obtuvieron algunos éxitos antes de que lo arrinconara. Jason no retiró. En cambio, se estrelló contra un pared lateral, desapareció durante 3 segundos y regresó empuñando parte de un rotopanel. No lo usó como un arma, lo usó como apalancamiento. Una desviación aquí, un débil allá. Uno de los aturdidos los portadores se volvieron hacia AIM y Jason lanzó el panel como un disco, derribando el brazo del cadete hacia atrás y desechando el tiro. Cerró el distancia y los etiquetó a los 2 antes de que pudieran recuperarse. Al final de la ronda, el instructor marcó su equipo como baja supervivencia, alta interrupción valor. Jason se sentó en la sala de información después, limpiando los brazos con una tela. Yakai se sentó frente a él, observando. «¿Por qué no usaste el batón?», él preguntó. Jason levantó la vista. «No se trata del arma, se trata del momento. Y no necesitaba el bastón para eso». Yakai fruncidos, mandíbulas cambiando sutilmente y pensó. «No estabas entrenado para este tipo de entorno. Eres un off-worlder. Tu planeta ni siquiera usa tecnología de sincronización neural». Jason se encogió de hombros. «Hemos tenido guerra. Tal vez no con tecnología como tuyo, pero mucha guerra se puso de pie y estirado». Una de sus costillas apareció de modo audible. «¿Estás bien?», Yakai preguntó asustado. Jason hizo una mueca, exhaló. «Sí, solo magullado. Deren me recortó durante la violación. Lo veré». Lo hizo. El medbay lo escaneó esa noche. Un tensión intercostal leve del impacto y un hematoma en desarrollo a su derecha lado. «Necesitas descansar», dijo el medtech. «Pasarle un paquete de gel y compresión envoltura, sin actividad intensa para al menos 5 días, posiblemente más». Jason asintió. Tomó el tratamiento sin queja y regresó a su dormitorio. Más tarde esa noche, alguien pasó por su habitación y escuchó golpeando de nuevo, no el rápido clic de dedos en una consola, lento y deliberador rasguños. Estaba sentado en su escritorio. El poste de la cama se había vuelto a colocar mal. Ellos tornillos no se habían ajustado como ellos vino. En su regazo, otra pieza de madera. El golpe se detuvo solo cuando alguien llamó a la puerta. Era Yakai. «¿Estás tallando de nuevo?» «Sí, incluso con la lesión». Jason asintió. «Solo soy moldeándolo». «No lo tirará ni nada. ¿Por qué lo haces?». Jason consideró el pregunta, luego colocó el casi lanza terminada a su lado. «Porque si yo puede dar forma a algo con mis manos, estoy no indefenso». Yakai se quedó en silencio por un rato. Viendo el parpadeo del escritorio enciende el borde irregular. «Tú amable», él dijo finalmente. Convirtió la supervivencia en un instinto. «El resto de nosotros entrena para ello». Jason no respondió. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente se publicó un aviso al cadete Hub. Recordatorio. No autorizado, la alteración de los muebles de la academia es prohibido. No se adjuntaron nombres, pero todos sabían para quién era. La silla Spear no fue lo único que se quedó. Después de la simulación de violación, la dinámica entre los cadetes cambió en pequeño, casi formas invisibles.
Todavía se entrenaron, todavía comparó especificaciones y batalla métricas de preparación, pero lo casual arrogancia que una vez había marcado, las interacciones con Jason comenzaron a vacilar. Lo vieron más. Lo notó. Los segundos adicionales de silencio cuando entró en una habitación, la forma en que las conversaciones sumergido cada vez que falleció. Él no era temido, no exactamente, pero nadie del todo sabía dónde colocarlo más. Él no fue llamativo, no estaba conectado a sus redes, no usó la fase Hausas o simbiotes de Morph, pero de alguna manera era peligroso, no abiertamente, no por postura o fuerza, pero por mentalidad, especialmente ahora. 3 días después de la violación ejercicio, el cadete de Kumari fue hospitalizado. No relacionado con el combate, el caído incómodamente durante un taladro de gravedad y fracturado 2 de su portapaseplatos. La Academia MedTech lo trató, pero la terapia de realineamiento significaba que estaría fuera durante al menos 2 semanas. Jason visitó a él. No estaba cerca con el apenas hablado fuera de la simulación, pero él todavía vino, trajo caldo, aunque los receptores de sabor de Kari no pudieron procesar el sabor. Sábado allí, solo tranquilo compañía. Cuando Jason dejó el medbay, uno de los cadetes más jóvenes, un Larry emplumado llamado Mary, lo detuvo cerca del junction del corredor. ¿Por qué te molestas?, preguntó ella. Deren nunca agradeció tú. ¿Todavía piensa que eres imprudente? Jason se encogió de hombros. No necesito gracias. Pero se burló de ti después de la lanzacosa. Dijo que eras inestable, primitivo. Jason asintió lentamente. Di cosas cuando tengan miedo. Mary parpadeó, plumas de cresta endureciendo. Asustado de ti. Miró junto a ella al hall de entrenamiento por el corredor. Número de lo que represento. La academia, la dirección comenzó a darse cuenta. El perfil se había actualizado 6 veces en 2 semanas. Hubo más psicología evaluaciones. Los registros de monitoreo marcaron su fabricación de lanzaactividad como comportamiento habitual de posible preocupación estratégica. Él no era disciplinado, acabo de observar. Luego vino el rotación de medio semestre. Ejercicios en tiempo real en terreno abierto, escuadrones de multiesies, no simulaciones. Jason fue emparejado con Mary y un scout de Danaki de sangre fría, llamada Boshed. Fueron dejados en la gama Rexus, acantilados duros, vientos afilados, baja gravedad bolsillos del antiguo tectónico interrupciones. Su objetivo, localice Unsignal Beacon, extrae una carga útil ficticia y regresar sin ser detectado por el Scout Drones patrullando la zona. Se movieron rápido. Vosh tomó la delantera, su biografía lentes que barren los arcos amplios a través del terreno. Mary voló saltos cortos entre acantilados, sus plumas capturan térmicas. Jason corrió point en el suelo. No el más rápido, no el más ligero, sino el más consciente. A mitad de camino a la baliza de señal, la línea de falla cambió, sin programación, inesperado. El acantilado bajo Jason dio afuera. No gritó. No hubo tiempo. La tierra se abrió debajo de él como una trampa. Y luego se fue. Boss dove después de él al instante, atrapando solo desechos sueltos. Mary le daba a las alas y rodó la abertura, escaneando furiosamente. Jason golpeó una pendiente primero, luego otra. El terreno rompió su caída en incrementos. Pero la última gota fue vertical. Un fuerte impacto que golpeó el aliento de él y torció el tobillo izquierdo en un ángulo grotesco. Él se quedó abajo, ojos nadando, manos agarrado a su lado. Tomó 6 minutos para que el dolor rompa el adrenalina. Luego golpeó en olas. Él no pudo soportar. La pierna era inútil. Él realizó un cheque rápido. Nada obviamente roto en las costillas, pero su respiración era superficial y su muñeca izquierda palpitó de la caída. Él se recostó contra la piedra. Y luego se rió. No porque fuera divertido, sino por supuesto tenía que ser acantilados. Sobre él. La voz de Marie crepitó débilmente las comunicaciones. «Jason, ¿copias?» Jason, él presionó su muñeca. Todavía respirando, el raspado. Los tobillos se fueron. Podría ser una lino en la muñeca también. No puedo moverse. Sostener posición. Boste se metió. Estamos descendiendo. Despliegue de cables de anclaje. Jason tosió una vez. Negativo. Vas por la baliza. Te frenaré. Allá fue una pausa. Mary volvió.
Está, Sherir. Estoy herido. Se corrigió. Hay una diferencia. Ahora ve. Dudaron. Él lo escuché en su silencio. No lo hizo culparlos. Cuando la línea se quedó en silencio, Jason exhaló y miró a su alrededor estrecha grieta en la que había caído. Él no era profundo, pero lo suficientemente empinado como para no podía trepar con una pierna. La pendiente arriba había disperso escombros, roto piedra, varillas minerales a medio huella, una vieja post de vigilancia que había sido oxidado a través y enterrado por el tiempo. Él tiró él mismo hacia él, pulgada a pulgada, usando su buena pierna para pivotar. El lesionado arrastrarse detrás de su muñeca gritó con cada movimiento, pero se apretó los dientes y siguió moviéndose. En el poste, el borrado. El panel exterior le dio un tira de metal. El interior oxidado ofrecido alambre retorcido. Encontró una antena fracturada, la aceleró y comenzó a envolverlo con cordaje de su bolsa de supervivencia. No es un arma. Aún no, pero un aparato ortopédico. Envolvió el improvisado enmarcar alrededor de su tobillo, lo preparó con 2 varillas rompieron y las señaron, hasta el dolor se convirtió en un rugido aburrido en lugar de un grito agudo. Luego se quedó quieto. 10 minutos, no más. Después de eso comenzó escalada. No fue heroico. Fue brutal. Usó sus brazos para transportar hacia arriba, su pierna mala colgando como un peso muerto. Su muñeca ardió. Cada agarre de la roca desgarrado en sus palmas, sangre mezclada con polvo, pero él subió. Llegó a la ledge 1 hora después. Vos estaba esperando. No deberías haberte mudado, el Danaki dijo, tirando de él al límite. No fue planeando morir allí, Jason dijo a través de los dientes apretados. Encontraron refugio cerca de una ventilación térmica. La pierna de Jason fue estabilizado. Su muñeca estaba envuelta ajustado. El medkit Bosch, llevado incluido un agente de adormimiento temporal, pero la hinchazón ya había comenzado. Él no lo haría camina por una semana, tal vez 2. De vuelta en la academia, la recuperación fue lenta. El personal de la Academy Med, diagnosticó un desgarrado ligamento en el tobillo, una linofractura en la muñeca y pesado moretones a lo largo de las costillas. 2 semanas mínimo fuera de servicio, 4 antes de completo weight bearing. Jason no discutió. Él seguía cada instrucción, tomó cada escanear. Para el 5.º día, había comenzado usando una muleta. No se acercó al sala de entrenamiento, pero una noche pasando vio algo nuevo. Un pequeño marcador había sido colocado bajo el muñeco objetivo. No era oficial, solo un escrito a mano nota, grabada con Plastond. Dijo que nada en manos humanas ha sido nunca inofensivo. Jason lo miró durante mucho tiempo, luego girado y cojeó de regreso a su habitación. No talló esa noche. Él solo se sentó en silencio. La silla permaneció intacto. El dolor le enseñó paciencia. Jason no apresuró a la recuperación. Él siguió el protocolo de rehabilitación como el tobillo del Evangelio movilidad elevada, apoyada por la muñeca sesiones 2 veces al día, con un externado tecnología médica que no toleró atajos. La primera semana no pudo poner peso en la pierna. El segundo que él podría cojear entre barras paralelas con una puerta cojeada lenta. Por el tercero que él abandonó la muleta para distancias cortas. La palabra ya se había extendido por la academia. No sobre la lesión que apenas hizo una onda, pero sobre cómo se levantó de nuevo. Cadetes alienígenas. Incluso los que se había burlado de él durante el primero taladro de armas. Lo vio ahora con cautela curiosidad. No porque fuera impresionante, pero porque se negó a permanecer abajo. Habían crecido creyendo la batalla se ganó con potencia de fuego, implantes, técnica. Jason había sangrado y subido salir de un cañón sin ninguno aquellos. Cuando regresó al entrenamiento Hall, la mayoría detuvo lo que estaban haciendo. Se movió más lento. Su cojera no lo había hecho desapareció. Su muñeca tenía una envoltura de apoyo aún así, y el instructor redujo sus ojos en el momento en que atravesó el puerta. ¿Aclaraste el reingreso? Jason asintido. ¿Se aclaró ayer? No restricciones excepto sprinting y espera prolongada. El instructor no comenta más. Simplemente hizo un gesto a él otro extremo de la habitación, hacia una fila de dummies de combate inerte. Jason no eligió en un arma. Pasó junto al estante de sticks de energía. Pasó por alto el plasma batones. Ignoró los paquetes de bioadhesive. En cambio, se atacó y separó un banco suelto de bancos de la pila de reparación. Todos se congelaron. Incluso el instructor no habló.
Lo trajo al borde de la habitación, arrodillado, y comenzó a afilar un extremo contra el piso. El rasguño fue más suave esta vez, más lento. El borde se unió en práctica la forma más limpia, más equilibrada. No tenía prisa. Cuando terminó no lo lanzó. Se volvió y se enfrentó el muñeco. Sostuvo la lanza improvisada libremente en una mano, el peso cambió a la buena pierna. Luego dio un paso adelante y no se apresuró, no rápido, solo un lunge recto. La madera incrustada tal vez 2 pulg. Sin astillas, sin eco, solo un tranquilo thunk. Jason inclinó el hombro en el eje y susurró para sí mismo, lo suficientemente bueno. Más tarde, después del pasillo despejado, Yakai se le acercó a él en el unidad de agua. «¿No estás tratando de demostrar cualquier cosa ya?», tomó Jason. Luego respondió. «¿No lo intentaba antes?». Yakai, los ojos bioluminiscentes, parpadearon. «¿Entonces por qué lo vuelve a hacer?». Jason miró el llanza todavía en el muñeco. «¿Alguna vez has escuchado de un niño llamado Joseph Loboló?», preguntó. Yakai sacudió la cabeza. «Americano Kansas rural hace unos 150 años. Consiguió perdido durante una caminata. 12 años. No comunicaciones. Sin equipo. Pasé 5 días en el salvaje. Sobrevivió en escarabajos. Corteza hervida para el té. Talló una lanza de una cerca publicar para asustar a los coyotes». Yakai, las mandíbulas se contrajeron con escepticismo. Suena como mito. Jason sonrió débilmente. Podría ser. No importa. Crecemos con historias como esa. No siempre heroico, solo implacable. El punto no es gloria, es persistencia. Está figurando salir lo que duele, luego descubrir cómo sigue adelante de todos modos. Yakai lo observó por un momento. Todavía estás cojeando. Jason asintió. Por un tiempo, sí. El próximo semana, la academia organizó un invitado seminario, una revisión abierta de interpecies tácticas de combate. Cada cadete tenía la opción para presentar una técnica o teoría de su mundo natal. Jason no fue voluntario, pero al tercer día, el instructor llamó a su nombre de todos modos. McCree al frente. Jason se quedó lentamente, el tobillo todavía envuelto debajo de su bota. El cojeado a la plataforma tardó un largo momento para escanear la habitación. Entonces eligió sobre una silla de perforación estándar, el mismo tipo como el de ese primer día. El momento en que sus manos se apoderaron del marco, un hush cayó sobre la habitación. Jason lo estableció abajo suavemente. Luego se sentó en él. «Donde yo ven», comenzó. «No siempre tener las mejores herramientas. A veces no incluso tienen los decentes, pero nos enseñan temprano. La adaptación supera el equipo». Él miró hacia arriba. «No necesitas que te guste incomodidad, pero si no puedes trabajar a través de él, no durarás». No lo hizo levanta la voz. No pasó el ritmo. Él solo le contó a la habitación sobre exploradores silvestres, mineros de carbón, médicos de campo de emergencia y voluntarios de inundación. Sobre personas que hicieron camillas de rieles de cerca y lonas, quien hervió agua y latas de refrescos, quebrazos férula con escobas y corrió triage en mesas de cocina. Entonces, sin ceremonia, se puso de pie, se quitó una pierna a la silla y esta vez, en lugar de afilarlo, lo pasó. Cada cadete que lo tocó lo sostuvo un poco diferentemente. Algunos parecían confundidos, algunos vacilante. Mary lo devolvió al final. «Todavía no es tan agudo como el primero». Jason sonrió. No necesitaba hacerlo. Ella habitación no aplaudió. Se sentaron allí pensamiento. Esa noche, una silla diferente desapareció del comedor. Al día siguiente se vio un cadete general tallando su pierna detrás del arboretum cúpula, imitando la misma moción Jason había hecho en el piso de entrenamiento. Él no estaba solo después de eso. Cuando su cojera se desvaneció cuando salió la muñeca, cuando corrió una vuelta completa sin parar, nadie comentó, pero observaron. Semanas después, un taladro de simulación final pisó todos los cadetes en un simulacro de campo abierto cerco. Los equipos lucharon por recursos. Las armas de energía se secaron. Symbiotes huyó cuando sintieron peligro. El equipo de Jason usó postes de carpa rotos y ganchos de lona. Pasaron el escenario, no porque ganaron, pero porque no se rompieron. El muñeco en el salón de entrenamiento, él con la lanza, finalmente fue jubilado. Pero la lanza se quedó, montada en un caso cerca de la entrada de la academia. El cartel debajo de la lectura: improvisado, efectivo, humano. Jason no lo visitó a menudo, pero a veces en las noches tranquilas. Se detendría y miraría.
para no recordar el momento. Pero para recordarse a sí mismo hubo siempre algo que podrías usar, incluso si era solo una silla rota.